Hola amigos, estamos hablando de lo que se llama en bioética el estatuto del embrión humano o identidad del embrión humano. La pregunta es, ¿desde cuándo comienza el ser humano a ser lo que es, o sea, un ser humano, y eventualmente también una persona? Y hemos visto cómo la embriología, que es la ciencia que estudia precisamente desde el punto de vista del desarrollo el embrión humano, nos dice con datos aplastantes que desde el momento de la fecundación, cuando el ovocito es penetrado por un espermatozoide y comienza un nuevo ciclo vital, comienza también la existencia de un nuevo ser humano, porque es un nuevo individuo organizado, un sistema vivo de la especie humana, o sea, un individuo humano. Y hemos visto también cómo hay algunos que, en base a ciertos fenómenos reales que se dan al inicio de la formación del embrión, dicen que no es todavía un ser humano porque todavía no ha formado el sistema nervioso, porque se puede gemelar, es decir, de uno puede salir otro y que por lo tanto no es todavía un individuo, sino que hay que ver si es uno o son dos, o si va a formar uno o formar dos, etc. Una serie de objeciones a las que hemos respondido se puede responder perfectamente con buena lógica y con los datos científicos y decir que no obstante esos fenómenos reales, eso no quita nada para poder decir, afirmar tranquilamente, científicamente, que el embrión humano es un ser humano, un individuo humano, desde la concepción. Ahora bien, hay otros que dicen, bueno, te puedo conceder incluso eso, que es un ser humano, pero lo que no me puedes venir a decir, dicen ellos, es que sea también una persona humana. Una persona humana es otra cosa, una persona humana es un ser que piensa, que siente, etc. Y el embrión, evidentemente, y esto hay que reconocerlo desde luego, no hace todas esas funciones típicas de la persona. Entonces, vamos a ver esto, vamos a ver el concepto de persona humana, el concepto en sentido ontológico. Quizás podemos un momentito ir para atrás y ver cómo el concepto de persona es un concepto muy interesante que tenemos que manejar con atención. Y este concepto que vamos a ver ahora no se aplica solamente al tema del embrión humano, es sumamente importante en muchísimos temas de bioética. Piensen, por ejemplo, ustedes cuando se habla de un individuo que está en coma, quizás coma irreversible, estado vegetativo persistente, por ejemplo, y se dice que ya no es persona porque no piensa, no sabemos si piensa o no, pero se dice, nosotros no vemos que responda, entonces decimos que está en estado de inconsciencia y por lo tanto algunos dicen ya no es persona. O una persona gravemente disminuida mentalmente que no piensa como un ser humano normal, según algunos ya no es persona o nunca lo ha sido, por lo menos persona en sentido pleno. Como ven, es un concepto muy delicado, hay que manejarlo muy bien. Vamos a hacer, por lo tanto, una reflexión de tipo filosófico sobre el concepto de persona humana. Ante todo, vamos a ver por qué estos autores en bioética niegan la identidad personal del embrión o, como decía también, de individuos que están en coma, por ejemplo, y que ya no son conscientes o no se sabe si son conscientes, niegan que sean personas humanas. Es una visión en la cual se reduce el concepto de persona a las funciones personales. Es el concepto que algunos lo llamamos concepto funcionalista de persona. La persona es, para estos autores, esa entidad, esa realidad que aquí y ahora es capaz de pensar, amar, sentir, hablar, etc., de hacer el bien o de hacer el mal. Todo lo que, aunque esté vivo, aunque sea humano, no tiene esas capacidades de hacer esas funciones, ya no es considerado persona. Es, como decía, el concepto funcionalista. La persona, según este concepto, es un individuo consciente, autoconsciente, capaz de valorar el bien y el mal, capaz de querer, etc. Hay un autor muy claro que expresa muy claramente esta visión de las cosas, que es un filósofo bioeticista americano, tejano, Hugo Tristan Engelhardt, que dice que hay seres humanos que no son personas y hay personas que no son humanas. El embrión, dice él, el feto, el infante, o sea, el niño recién nacido, el minusválido grave o en estado de coma irreversible, dice él, son ejemplos de individuos humanos, no personas. Y sin embargo, viceversa, dice él, también puede haber personas que no son humanas, y no se refiere a las personas de la Santísima Trinidad o a los ángeles, sino a una máquina, una computadora o un animal, que fueran el animal superior que siente, etcétera, según él pueden ser considerados personas,
E incluso dice él, un computador, una computadora que fuera tan perfecto que respondiera a inputs de modo inteligente, debería ser considerado también persona. Otro autor es Harris. John Harris es un filósofo bioeticista inglés que dice que la persona es esa entidad, esa realidad que es capaz de valorar la propia existencia, de querer vivir, por lo tanto. El embrión no quiere, porque todavía no ha desarrollado la capacidad de querer, y por lo tanto no quiere vivir. Y por lo tanto dice, ¿qué mal le hacemos si le quitamos la vida? Como él todavía no quiere vivir, luego si yo lo mato no le quito nada, porque no ha querido vivir todavía. Para entender todo esto, voy a saltar esta diapositiva, es importante que nos fijemos en la persona desde el punto de vista de la comprensión del concepto. Y para ello vamos a ver un momentito de historia del concepto de persona. Ante todo, es interesante notar que se trata de una cuestión de tipo filosófico, es decir, aquí no entra la ciencia, no entra la embriología, la biología, tampoco entra de por sí necesariamente la teología. Lo que tenemos que hacer es una reflexión de tipo filosófico. Y esto lo dice, voy aquí a hablar un momentito de dos documentos del magisterio reciente de la Iglesia, de lo que la Congregación para la Doctrina de la Fe ha dicho sobre este tema en estos dos documentos. Un documento es Donum Vitae, ahí tengo las siglas en la pantalla, en el número 1. Dice Donum Vitae que el tema de si el embrión es persona o no es una cuestión de índole, de carácter filosófico, y que por lo tanto no hay una enseñanza del magisterio de la Iglesia, porque el magisterio enseña desde la fe, desde la Sagrada Escritura, y esto es una cuestión más bien filosófica. Pero dice una cosa también muy interesante, dice, la ciencia hoy día nos indica claramente que desde el momento de la concepción hay un individuo humano, como hemos visto en los temas anteriores. Hay un individuo humano. Y entonces pone esta pregunta, que es más bien una pregunta retórica, como para hacernos reflexionar. ¿Puede un individuo no ser persona? ¿Cómo un individuo humano no sería persona? ¿Puede haber individuos humanos realmente que no son personas? La respuesta es no. El documento no da esta respuesta, nos invita a pensarla. Dice también Donum Vitae, que es un documento, no he dicho, de 87, que dice que de todas formas el embrión humano debe ser tratado como persona, pero no como algunos entienden, como si fuera una persona. O sea, vamos a a imaginarnos como si fuera una persona. Bueno, no, dice, debe ser tratado como persona precisamente porque es persona. Pero, repito, Donum Vitae no enseña desde la escritura que el embrión humano es persona. Pero luego hay otro documento más reciente, 2008, que es Dignitas Personae, que es un documento que explícitamente se presenta como una especie de actualización 20 años después de Donum Vitae de los temas tratados en aquel otro documento. Y en los números de 4 a 10, Dignitas Personae trata el tema del embrión. Y dice, recuerda cómo Donum Vitae, como acabamos de decir nosotros, no se pronunció desde el punto de vista del magisterio que enseña, por ser una cuestión de índole filosófica. Y recuerda cómo Donum Vitae nos dice que debe ser tratado el embrión como persona, es decir, una enseñanza ética, debe ser respetado y tratado como persona. Y entonces aquí Dignitas Personae da un paso más adelante, porque dice, bueno, si Donum Vitae dice que debe ser tratado como persona, ¿por qué es? Y dice, no puede ser más que porque se trata de una verdad de carácter ético, como debe ser tratado como persona, que se basa en una verdad de carácter ontológico. Ontología es una palabra, sí que suena mucho, que es una palabra que viene del griego. Logos es el razonamiento, el discurso sobre algo. Ontos es el ser. Ontología es la reflexión sobre el ser, sobre qué son las cosas. Y entonces aquí dice Dignitas Personae que el embrión humano debe ser tratado como persona porque en realidad hay una base ontológica en su ser, o sea, porque es persona. Y dice también que esa base ontológica que es persona debería, desgraciadamente no siempre lo es, debería ser la base también jurídica, es decir, que las leyes de los diversos países deberían tener esta realidad en cuenta
Por ejemplo, cuando se legisla sobre fecundación in vitro, sobre aborto, etc., tener en cuenta que cuando hablamos de un embrión estamos hablando de un ser humano que es persona. Dice también Dignitas Personae como durante el proceso de desarrollo del embrión, que lleva unos meses, no hay cambio de naturaleza, no cambia de un ser a un ser de otro tipo, de un ser que no es humano a un ser que es humano, de un ser que no es persona a uno que es persona. No hay una gradualidad en el valor moral, que primero vale menos y luego vale más, porque las personas no valemos más o menos, valemos todos con un valor que debe ser respetado absolutamente. No hay personas más personas que otras. Todos somos personas y todos debemos ser respetados, así como debemos respetar a los demás. Por lo tanto, recuerda Dignitas Personae que este mismo hecho de que hay una base ontológica en el ser es persona debe también llevar a un respeto de la dignidad de toda persona humana. Y luego hace una reflexión de tipo teológico que voy a resumir muy brevemente. Recuerda el documento como todo ser humano es imagen de Dios, es hijo de Dios, ha sido creado por un designio amoroso y eterno por parte de Dios, está destinado a la vida eterna. Esto nos ayuda a profundizar más. Este embrioncito que nosotros vemos aquí, tan chiquito, esta criatura tan diminuta, e incluso antes, porque ya aquí tiene alguna semana de vida este embrioncito, antes de esto, ya que desde que comenzó a existir, ya ahí vemos un designio de Dios. Cada uno de nosotros ha pasado por este estadio, cada uno de nosotros ha sido un embrioncito y cada uno de nosotros, igual que cualquiera de ellos, ha sido creado, querido, amado por el amor infinito de Dios y está destinado a la vida eterna. No es el tamaño de un ser humano, el tamaño físico, lo que indica su tamaño moral, su grandeza moral. Ahí, en esa realidad casi microscópica, diminuta, ahí está nada menos que el espíritu de ese ser humano, el alma, y el alma no tiene espacio, mi alma no es más grande si engordo que si adelgazo, el alma no es espacial y no es temporal, y aunque sea cuando yo era un embrioncito pequeñito, yo tenía ya también el alma dada por Dios, por el amor eterno de Dios. Por eso mismo dice este documento, cada ser humano desde que comienza a existir ha sido amado por Dios, es amado por Dios y es siempre un bien. Un embrión, aunque esté in vitro, en un laboratorio, aunque esté congelado, luego hablaremos de eso, y ya nadie quiera saber nada de él, es un embrión que sigue siendo querido por Dios, amado por Dios, es hijo de Dios. Para entender todo esto es muy importante que veamos un momento el concepto ontológico de persona. Si nosotros nos quedamos con un concepto, como decía antes, de tipo funcionalista, pues está claro, es persona, según esa visión, aquello que ejerce como persona, que tiene funciones de persona, por lo tanto, un individuo que está en coma no es persona. Y, por lo tanto, un embrión que todavía no es capaz de pensar, de sentir, de hablar, no es persona. Pero entonces también tendríamos que concluir que cada uno de nosotros, varias horas cada día, cada 24 horas, cuando dormimos, no somos personas. Entonces yo estoy ahora despierto hablándoles a ustedes y soy persona. Luego me voy a acostar a dormir y durante 7 horas dejo de ser persona y por la mañana... Esto es un concepto totalmente absurdo de persona. Lo que nos interesa es saber no si cada uno de nosotros o el embrión o el individuo en coma, no si estamos ejerciendo las funciones personales, sino si somos personas, porque lo que interesa es saber qué tipo de ser es eso que llamamos embrión, ese individuo que está en coma. Posiblemente ustedes saben que el origen del término persona, la palabra persona, que es una palabra que viene del latín, el origen es griego. Era una palabra que se dice en griego prosopon. El prosopon era la máscara. Los actores, cuando no había micrófonos, cuando se recitaban, no sé, Antígona, Edipo Rey, etcétera, en las plazas, en los teatros griegos o latinos, hablaban con unas máscaras. Y estas máscaras identificaban al personaje y además hacían resonar la voz, así como ahora, si yo me pongo las manos aquí, como que resuena. Entonces este prosopon era la máscara, y la máscara indicaba el personaje. Edipo, por ejemplo, o Antígona.
aquel que era representado en la obra teatral, en la comedia o en la tragedia. Luego este concepto, este término, fue utilizado por la teología en los siglos III y IV de la era cristiana para tratar de entender, por lo menos hacerse una idea con la propia razón del misterio insondable de la Santísima Trinidad. ¿Qué es eso de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Son tres, pero es solo uno. Entonces, ¿qué son? Entonces dijeron, son tres prosopon, son tres personas que están en relación entre sí. Y lo mismo Cristo, que es una sola persona, pero con dos naturalezas. ¿Qué es? Es el prosopon divino del Verbo de Dios con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Hay una reflexión que es muy sencilla, si queremos, pero al mismo tiempo muy importante, que estos autores que niegan que el embrión es persona, no conocen o la dejan a un lado. Yo creo que es que ni siquiera la conocen. Y es que hay una relación entre el ser de algo y sus manifestaciones, pero esa relación es unidireccional, o sea, el ser se manifiesta y no al revés, algo que se manifiesta es lo que se manifiesta porque se manifiesta. También cuando no se manifiesta es lo que es. Vamos a ver un momentito, esto parece un juego de palabras, pero es muy sencillo por una parte y muy profundo por otra. Nosotros deducimos qué tipo de ser es algo gracias a sus manifestaciones. Por ejemplo, yo tengo aquí una cosa en la mesa que llamamos ratón. Y digo, es un ratón, entonces a lo mejor está vivo, pero yo veo que no se mueve. Le hago así y no se mueve. Y pasan días y no se mueve. Y me doy cuenta de que está hecho de plástico, de metal. Me doy cuenta de que no es un ratón vivo. No tiene las manifestaciones, el tipo de acciones típico de un ser vivo, como puede ser el ratón, que es moverse, crecer, multiplicarse, etc. Y entonces deduzco qué tipo de ser es o no es, por ejemplo, que no es un ser vivo, por sus manifestaciones. Ahora bien, yo sé muy bien que el ser de algo no depende de sus de sus manifestaciones, de que se manifieste de ese modo, sino al revés, se manifiesta de ese modo porque es lo que es. Hay una sentencia clásica en la filosofía, en latín, que dice agere sequitur esse, o sea, el actuar sigue al ser. El actuar sigue al ser. El actuar es manifestación, es consecuencia del ser. Cada ser, cada uno de los seres, también nosotros, actuamos de determinados modos según el tipo de ser, o sea, según, decimos filosóficamente, nuestra naturaleza. Aquello que hace que yo sea lo que soy y que pueda actuar como actúo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, un poco banal, pero muy sencillo para entender. Yo vivo en el 10º piso y, no sé, de repente me ha venido la euforia y me da la gana de tirar por la ventana el vaso. Y lo tiro por la ventana. ¿El vaso qué va a hacer? El vaso va a caer, no va a volar. Y cuando caiga, seguramente se va a romper. Luego tengo una bombona de gas, abro la ventana y tiro el gas. El gas no cae, el gas se expande, el gas no se rompe, porque tienen naturalezas diversas. Cojo una planta, la tiro por la ventana. La planta no vuela como el gas, no se expande. La planta, igual que el vaso, cae. Y al caer, no solo se puede romper, sino que además puede morir. Mientras que el vaso y el gas no mueren. ¿Por qué no mueren? Porque no son vivos. Lo que no está vivo no puede morir. En cambio, la planta sí, estaba viva y ahora puede morir, porque tiene una naturaleza diversa. Luego tiro el gato. Tengo el gato en casa, no sé, estoy con esta euforia y lo tiro por la ventana. Y el gato no se expande, el pobrecito, por más que intenta, no vuela, el gato cae también y puede morir también. Nada más que antes de que lo tire, a lo mejor me araña y malla, miau, y cae, y como tiene 7 vidas, pues a lo mejor no se mata, porque tiene una naturaleza diversa. Y solo luego agarro a uno de ustedes y lo tiro por la ventana, ¿qué va a pasar? Pues igual que el gato y que el vaso y que la planta cae, no se expande, no vuela, a lo mejor me araña igual que el gato, no malla como el gato, a lo mejor dice desgracia y lo que sea, o a lo mejor incluso Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, cosa que no podía hacer ni el gato, ni la planta, ni el gas, ni el vaso. ¿Por qué? Pues porque cada uno de estos seres en circunstancias parecidas actúa de un modo diverso, de un modo que es el modo en que su naturaleza, su modo de ser le permite actuar. Entonces,
Es el modo de ser, es la naturaleza de un ser lo que hace que pueda actuar de un modo u otro. Pero no es el hecho de que actúe de ese modo lo que hace que sea lo que es. Otro ejemplo también muy sencillo. Yo estoy en mi estudio, allá en el 10º piso del que hablaba, y abajo hay un jardín y oigo ruido. Yo no sé cuál es el ser, qué tipo de ser está haciendo ese ruido. De repente oigo que algo o alguien ladra, oigo ladrar. Y digo, entonces debe ser el perro, porque el gato, por más que ha intentado aprender a ladrar, nunca lo ha logrado. El gato no ladra, porque su naturaleza no se lo permite. Y entonces digo, es el perro. Ven, yo cómo he llegado a deducir que es el perro por el ladrido, porque es una manifestación típicamente canina de los perros. Yo por la manifestación he llegado al ser, pero yo soy muy consciente de que el perro es perro aunque no ladre. El perro ladra porque es perro, pero no es perro porque ladra. Repito, el perro ladra porque es perro, pero no es perro porque ladra. Y por eso mismo, cuando no ladra, es perro. Y cuando era un embrión de perro, era perro. Era un individuo existente vivo de la raza canina, de la especie canina. Y también cuando pierde la voz o cuando quede dormido o en coma, seguirá siendo un perro, aunque ya quizás nunca pueda realizar esa función típica del perro. Y lo mismo sucede con el embrión humano. El embrión humano todavía no es capaz de pensar, no es capaz de relacionarse con los demás, de hablar, de sonreír. Son todas funciones típicas de la persona, de su naturaleza humana, ya es un ser de naturaleza humana, pero todavía tiene que desarrollar muchas de las capacidades típicas de la naturaleza humana. E incluso muchas de estas capacidades las tendrá que desarrollar después de que nazca. La capacidad de hablar, el niño recién nacido no habla, tiene que pasar un año, no camina. Desde luego no ha desarrollado, por ejemplo, todas sus esferas de la sexualidad, no es fecundo todavía, no puede convertirse en padre, desde luego todavía no puede ir a la escuela, no puede casarse. Hay muchas actividades, muchas funciones que son típicamente personales que todavía un niño recién nacido o un niño de 1 año o 2 no es capaz de hacer. El ser humano se va desarrollando. ¿Por qué va desarrollando eventualmente esas capacidades? Pues porque es un ser de naturaleza humana. El agere sequitur esse. Las manifestaciones, volviendo un poquito al término prosopon, persona en latín, el prosopon en griego es persona en latín, las manifestaciones por el actuar de un ser humano son como su máscara. Son aquello que nosotros vemos. Nosotros desde este lado vemos si él habla, si él sonríe, y eso es la impresión que recibimos. Pero detrás de esa máscara, detrás de esas manifestaciones, hay lo que más nos interesa, su ser. Es ya un ser humano también cuando no es capaz de hablar, etcétera, etcétera. Y podemos, para terminar, recordar la definición de Boecio, clásica del siglo VI después de Cristo, de persona. Boecio fue el primero que presentó una definición filosófica del concepto de persona. Y decía él que la persona es rationalis nature individua substantia. ¿Qué es esto? O sea, dice, es una sustancia. Sustancia es contrario al accidente. Por ejemplo, el accidente es el color, el tamaño. Mi traje es negro, esto es blanco. Pero no existe el blanco o el negro por sí mismo. Son accidentes, modos de ser de algo. En cambio, el traje, la mesa, el ratón, son sustancias. Algo que subsisten, tienen el ser en sí mismo. La persona tiene el ser en sí mismo, no es simplemente un accidente de otra cosa. Este ser, esta sustancia es de naturaleza, es individual. No es una parte de otra. Y por último, es de naturaleza racional. Es decir, es la naturaleza, no los actos racionales, no es el actuar pensando, hablando, amando, odiando lo que me hace persona, sino el hecho de que yo existo como un individuo existente de naturaleza humana, es decir, de naturaleza racional. Y por ello mismo, en todo ser en el cual o que es un ser de naturaleza racional, para que haya esta capacidad de razonar que un día se desarrollará, significa
tiene por fuerza que ser un individuo también espiritual. El embrión es un cuerpecito pequeño que se va a desarrollar, pero es también un espíritu. Ahí dentro, en el alma de ese ser pequeñito, está toda la grandeza de un ser humano y de un hijo de Dios.